Hay algo que cambia en silencio cuando una persona despierta. No es que vea algo nuevo, es que por fin ve lo que siempre estuvo ahí, como si el mundo de repente respirara con ella, como si la frontera entre yo y vida se disolviera, revelando un mismo movimiento, un solo cuerpo latiendo en formas infinitas. Alan Watts decía que el despertar espiritual no consiste en alcanzar otro estado de conciencia, sino en percibir la ilusión de la separación. Es comprender en lo más íntimo que el yo que creemos ser, ese personaje que se esfuerza por existir, que busca sentido, que teme desaparecer, no es más que una ola en el océano de la existencia. El despierto no es quien ha acumulado respuestas, sino quien se ha liberado de la necesidad de tenerlas. Percibe que el universo no necesita ser resuelto, solo vivido. Watts solía decir: usted no es un extraño que vino al mundo, usted es el mismo mundo, viniendo a sí mismo. Esa es la diferencia entre ver y realmente ver, entre mirar el cielo y darse cuenta de que está dentro de ti, entre vivir la vida como un desafío que debe ganarse y vivirla como una danza que se revela paso a paso. La persona despierta no huye de la vida, la siente más intensamente, siente el viento y reconoce que es el mismo aire que respira, siente el miedo y, en él, la fuerza de estar viva. Ve belleza incluso en lo que antes llamaba caos, porque comprende que el caos es solo el movimiento natural de lo que aún está tomando forma. El no despierto cree que el mundo está fuera de sí, un escenario distante donde debe luchar por un papel. El despierto percibe que él es el propio escenario, el actor y el espectador al mismo tiempo. No hay nada fuera del todo, y el todo está en todo. Alan Watts decía que el gran error de la mente moderna es confundir el mapa con el territorio. Las personas siguen mapas, creencias, identidades, teorías, pero olvidan mirar el suelo que pisan, olvidan sentir la vida que late en el ahora. El despierto, en cambio, suelta el mapa y camina descalzo. Confía en el terreno de la experiencia. No necesita certezas porque está presente. Ve que la vida no tiene un propósito en el sentido humano de la palabra. La vida es el propio propósito. Un flujo sin destino fijo. Una melodía que no necesita llegar a la última nota para estar completa. Y ahí es donde muchos se confunden. Piensan que despertar es volverse superior, alcanzar una especie de iluminación dorada, pero Watts recordaba: despertar es simplemente dejar de fingir que no eres parte del todo. La persona espiritualmente despierta ve unidad donde el ego veía conflicto, comprende que el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, el nacer y el morir, son polaridades de un mismo tejido. Sin la noche, el día no existe. Sin el silencio, el sonido no es sonido. Sin la ausencia, la presencia no se siente. Ver esto no es un ejercicio intelectual. Es ver con el corazón, con todo el cuerpo, un ver que disuelve fronteras y devuelve al alma el asombro de estar viva. Cuando Watts hablaba del juego divino de la existencia, no decía que la vida fuera una broma sin importancia, sino un teatro sagrado, donde cada papel, cada gesto, cada caída y cada risa forman parte de la danza del todo. El despierto no intenta controlar la trama. Aprende a bailar con lo que llega. Sabe que incluso el error tiene su lugar, que incluso el miedo encierra una sabiduría oculta, y por eso se relaja en el misterio. Alan Watts también decía que resistimos la vida porque tememos disolvernos, pero la verdad es que ya somos disolución. Con cada respiración algo muere y algo nace en nosotros. Con cada pensamiento un universo entero se rehace. La mente común intenta congelar el flujo. Desea retener el instante, nombrar, clasificar, mantener el control. El despierto ve la futilidad de eso. Se entrega al flujo,
no por resignación, sino por confianza, porque reconoce que el río de la vida sabe más que el barco que él conduce. Y entonces, a partir de esa entrega, surge una paz que no es ausencia de movimiento, sino la tranquilidad de saberse parte de la corriente. Esa visión lo cambia todo. El despierto ve belleza incluso en la tristeza, porque sabe que es el lenguaje del corazón diciendo, «Sentiste». Ve valor en la pérdida, porque sabe que el vacío abre espacio para lo nuevo, y ve gracia incluso en el error, porque entiende que nada es realmente un desvío, todo es camino. Los ojos espiritualmente despiertos ven a través de la forma, no se distraen con lo aparente. Cuando miran a una persona, ven al mismo ser que respira en sí. Cuando miran el mundo, ven un espejo. Watts decía que esa percepción no es una conquista, sino un recuerdo. Es recordar lo que fuimos antes de aprender a separarnos. El bebé, al nacer, no sabe qué es yo y qué es mundo. Es pura experiencia, pura unidad. Pero conforme crecemos, aprendemos a dividir. Esto es mío, aquello es tuyo. Esto es correcto, aquello es incorrecto. Y poco a poco, nos perdemos en el laberinto de la dualidad. El despertar es el retorno al centro, no un retroceso, sino un reconocimiento. Un recordatorio silencioso de que el todo nunca se perdió. Por eso, el despierto no busca huir del mundo, lo abraza exactamente como es. No intenta borrar el sufrimiento, sino trascenderlo al comprenderlo. Sabe que cada dolor trae un llamado. Vuelve a la hora, vuelve al ser. Y al atender ese llamado, la vida cambia de textura. Lo común se vuelve sagrado. Una simple mirada al cielo basta para sentir la inmensidad. Un vaso de agua ya revela el milagro de la existencia. La persona espiritualmente despierta ve lo divino en todo, no porque el mundo haya cambiado, sino porque sus ojos dejaron de buscar y empezaron a ver. El despertar es un retorno a lo simple, pero lo simple es, paradójicamente, lo más difícil de ver. Estamos tan acostumbrados al ruido, a la búsqueda, a la velocidad, que cuando la verdad se presenta en silencio, casi no la reconocemos. Alan Watts decía que el despertar espiritual es como reírse de una broma cósmica. No porque la vida sea una broma, sino porque, al percibir el juego en que estábamos, reímos de nuestra propia seriedad, de cómo tomábamos la existencia como si fuera un examen, cuando en realidad es solo la danza de la conciencia consigo misma. La persona espiritualmente despierta percibe el tiempo de otra manera. Comprende que el pasado y el futuro son solo ideas, proyecciones que la mente usa para orientarse, pero que el único lugar donde la vida realmente sucede es este, el instante presente. Ve que el tiempo lineal es solo una convención, mientras que el tiempo real es circular, siempre retornando a sí mismo, siempre floreciendo en el ahora. Y por eso, el despierto no corre, se mueve, pero no se apresura, actúa, pero no se aferra al resultado, porque sabe que lo que realmente importa es la calidad de la conciencia que actúa, no la apariencia de la acción. Watts decía, la vida es como la música. El propósito de la música no es llegar al final, sino disfrutar cada nota. El despierto vive así. Baila la melodía del instante, no intenta llegar a ningún lugar, participa del misterio. Y cuando las personas lo observan, piensan que es tranquilo, o desapegado, o distante, pero no es eso. Simplemente ve que nada necesita ser retenido, porque todo ya es. La mente común quiere poseer, quiere garantizar permanencia. Pero el despierto percibe que la belleza está precisamente en el hecho de que todo pasa. Es la impermanencia la que hace cada momento precioso. Es la puesta del sol la que enseña que la luz regresa, pero nunca igual. Así, se vuelve amigo del final.
Sabe que el final es solo el comienzo visto desde otro ángulo, que morir es solo cambiar de forma, y que, en el fondo, nada realmente se va, todo se transforma. El despierto también ve el amor de otra manera, no el amor que ata, que exige, que necesita ser correspondido, sino el amor que simplemente es. Un amor que no nace del yo que quiere algo, sino del todo reconociéndose a sí mismo en otro ser. Watts decía que el amor verdadero es el mismo impulso que hace brillar las estrellas y latir el corazón. Es la energía de la vida expresándose en todas direcciones. Por eso, quien despierta no ama a alguien, ama a través de alguien, ama a través de la mirada, del gesto, de la presencia, ama al mundo entero, porque ve que no hay separación entre el amado y el amante, y ese amor no es algo que hace, es algo que sucede cuando el yo se calla. Cuando el miedo deja de narrar la vida y el ser puede simplemente existir. Porque el miedo para Watts es el reflejo de una ilusión, la idea de que somos una entidad frágil, amenazada por un mundo externo. Pero el despierto ve que no hay fuera ni dentro, solo un movimiento continuo, un mar danzando en infinitas olas. Y cuando esto se comprende, el miedo pierde el control. Aún aparece, porque es humano, pero ya no manda. Es sentido, acogido y luego disuelto en la presencia. La persona espiritualmente despierta comprende que el sufrimiento no es castigo ni casualidad. Es un llamado a la lucidez. Todo dolor dice, mira. Y cuando se mira de verdad, el dolor se transforma en sabiduría. Entiende que resistir lo que es solo amplía la herida. Y que la aceptación no es debilidad, es fuerza en su forma más serena. Watts decía que la vida no necesita ser reparada, solo necesita ser comprendida. Y al comprenderla, se armoniza naturalmente. El despierto ve que la mente es una herramienta preciosa, pero peligrosa cuando creemos que es todo lo que somos. La mente divide, compara, juzga, mide, pero el corazón simplemente percibe. Y el despertar es eso, salir de la tiranía del pensamiento y volver a la claridad de la percepción. No es abandonar el intelecto, sino ponerlo en su lugar, como un sirviente, no como un rey. Watts decía que el ego es una hermosa ilusión, necesaria para el juego de la forma, pero trágica cuando olvidamos que es solo un papel. El despierto sabe jugar el juego. Entra en el personaje, pero no se pierde en él. Se ríe de sí mismo, porque entiende que incluso el yo espiritual es solo otra máscara. Y cuando esa máscara cae, queda el silencio, un silencio que no es vacío, sino plenitud sin nombre. En ese silencio, la vida se revela tal como es, incontenida, espontánea, inseparable. La persona despierta ve que lo sagrado no está en los templos, sino en el viento, en la lluvia, en el gesto cotidiano. Está en la risa de un niño, en la sombra de un árbol, en el instante en que nada necesita ser dicho. Ve que no hay lugar a donde llegar, porque ya está en casa. Y tal vez esa sea la mayor visión de todas, comprender que nunca estuvimos perdidos. Todo el camino espiritual fue solo un movimiento para recordar lo que el corazón siempre supo. Pero incluso esa comprensión no puede retenerse. Watts decía, intentar mantener el despertar es como tratar de sostener el agua en las manos. El despierto sabe que no hay nada que conservar, solo un fluir constante. Y entonces vive sin esfuerzo. Hace lo que debe hacerse, sin ansiedad ni urgencia, porque el sentido de la vida no está en el destino, sino en el propio viaje. Con cada respiración muere y renace. Con cada mirada descubre el universo de nuevo. Y por eso la persona espiritualmente despierta parece tan ligera, tan presente, incluso en medio de las tormentas. Ha aprendido a ver lo eterno dentro del instante.
Watts decía que la libertad no es hacer lo que uno quiere, sino no necesitar huir de lo que es. El despierto vive esa libertad. No necesita cambiar el mundo para sentir paz, porque ha descubierto la paz que observa al mundo. Y esa paz no es pasividad, es claridad. Es la fuerza silenciosa de quien sabe que la vida siempre se equilibra por sí misma. El despierto actúa, sí, pero su acción nace de la lucidez, no de la carencia. Se involucra, pero no se aferra. Ama, pero no posee. Camina, pero no se apresura. Y en esa ligereza inspira. Porque al ver a alguien despierto, el inconsciente de los demás reconoce algo familiar, un eco de algo que siempre estuvo ahí, esperando ser recordado. El despertar, al final, no es privilegio de unos pocos, es la naturaleza de todos. Está latente en cada mirada cansada, en cada corazón que se pregunta, ¿hay algo más que esto? Y lo hay, pero no allá afuera. Lo hay aquí, en el mismo ahora donde siempre hemos estado. Cuando la persona despierta, nada mágico sucede afuera. El cielo no cambia de color, las nubes siguen pasando, el mundo sigue igual, pero algo silencioso cambia dentro de ella, una sutileza que lo transforma todo. Aún siente tristeza, miedo, alegría y duda. Pero ahora esos sentimientos son vistos como olas naturales del océano de la vida. Ya no lucha contra ellos, permite que vengan y se vayan, sabiendo que ninguna emoción es permanente y que todas traen un mensaje. Watts decía que la iluminación es el acto de estar completamente en paz con lo que es. Nada más, nada menos. Estar en paz en el silencio y en el ruido, en la soledad y en la compañía, en la luz y en la sombra. Es percibir que cada aspecto de la vida forma parte de una sola canción. El despierto no rechaza lo humano que es, no intenta ser espiritual todo el tiempo, porque entiende que lo verdaderamente espiritual es vivir plenamente lo humano, con sus contradicciones, sus deseos, sus incertidumbres. Ve que lo divino no está más allá de lo humano, sino dentro de él. Está en el acto de respirar, de comer, de caminar, de amar. Todo lo que se hace con conciencia se convierte en oración. Esa es quizá la visión más profunda de los espiritualmente despiertos, la fusión entre lo sagrado y lo simple. No necesitan un altar, porque toda la vida se convierte en uno. No necesitan rituales fijos, porque cada gesto es un ritual vivo. Cuando Alan Watts hablaba de eso, sonreía. Una sonrisa ligera, casi infantil, porque sabía que el misterio de la existencia es más simple de lo que queremos creer, y precisamente por eso tan difícil de percibir. Vivimos rodeados de distracciones, y mientras más intentamos ser alguien, más nos alejamos de lo que ya somos. El despierto abandona esa carrera, no porque renuncie a la vida, sino porque finalmente la ve. Percibe que todo está en constante nacimiento. Cada instante es el primer instante. Nada se repite, ni siquiera el amanecer. Por eso, la persona despierta vive con ojos de quien ve el mundo por primera vez. Se maravilla con lo trivial, el sonido de la lluvia, el toque del viento, el olor de la tierra, la voz de alguien. Todo se convierte en un recordatorio de la presencia. Watts decía que la vida es un proceso de autoexploración. El universo se mira, se siente, se descubre, y nosotros somos parte de esa mirada. El despierto lo siente en la piel. Percibe que el universo no está allá afuera. Es el universo en forma de ser humano, experimentándose a sí mismo por unos años de respiración y latido. Cuando comprende esto, no se siente pequeño, se siente infinito, no porque lo crea, sino porque lo ve. Ve el infinito reflejado en cada movimiento de lo finito. Esa visión cambia la manera en que actúa.
Su ética no nace de reglas, sino de la comprensión directa de la interconexión. Cuida del otro porque sabe que es cuidarse a sí mismo. Respeta la naturaleza porque sabe que es su propio cuerpo. Y busca la armonía no por moral, sino por amor. Alan Watts decía: cuando comprendes que el otro eres tú, la compasión surge naturalmente. La persona espiritualmente despierta no fuerza la bondad, la vive. Y su presencia, incluso en silencio, tiene un efecto transformador. Porque le recuerda a los demás que existe otra forma de estar en el mundo. Una forma más simple, más real, más completa. Se convierte en un espejo donde quien la observa puede reconocer su propia esencia. Pero este camino no termina en un punto. El despertar no es una línea de meta, es un movimiento continuo, un florecer sin fin. Incluso quien despierta sigue despertando en cada nuevo instante, en cada nueva lección. Watts solía decir: el despertar no es un estado permanente, es una manera de estar en constante curiosidad ante la vida. La persona despierta mantiene viva esa curiosidad. No se encierra en dogmas, no necesita tener todas las respuestas. Confía, y esa confianza es su forma de orar. Comprende que la vida no es un problema que resolver, sino una experiencia que vivir. Y cuando el ego intenta volver con sus comparaciones y exigencias, lo observa con ternura, sonríe y lo deja ir. Así, el despierto camina por el mundo sin necesitar probar nada. Su simple estar ya es presencia suficiente. No predica, no convence, no enseña. Solo vive de un modo tan pleno que su propia vida se vuelve enseñanza. Y eso es lo que Alan Watts quería decir cuando hablaba del despertar. Ver lo que siempre ha estado frente a nosotros. Ver lo obvio con ojos nuevos. Ver que nunca hemos estado separados. Aquellos que aún duermen buscan el sentido de la vida. Aquellos que despiertan viven el sentido. Y ese sentido no está en las palabras, sino en el simple acto de ser. Ser, sin necesitar ser algo específico. Ser, sin justificarse. Ser, como el mar es el mar, como el sol es el sol, como el viento es el viento. Watts decía que cuando dejamos de intentar entender la vida y comenzamos a sentir la vida, todo encaja. No porque las cosas cambien, sino porque cambia nuestra forma de mirar. Y entonces comprendemos, no hay dos mundos, el espiritual y el material. Hay uno solo, y está entero aquí, en este preciso instante, respirando junto con nosotros. La persona espiritualmente despierta ve eso, vive en ese punto donde el misterio y lo cotidiano se encuentran, donde el desayuno es tan sagrado como una oración, donde una conversación sencilla es tan profunda como una meditación. Entiende que el propósito de la vida es la propia vida, y que cada respiración es el universo celebrándose a sí mismo. Y al final, quizá eso es lo que las personas espiritualmente despiertas ven y los demás no pueden, que nunca hubo nada que alcanzar, que el despertar no está al final de la búsqueda, sino en el instante en que dejamos de buscar. En ese momento todo se revela. La belleza de lo impermanente, la gracia de lo simple, la eternidad de la hora. Y entonces el despierto simplemente respira, mira el mundo con ojos serenos y dice en silencio: yo soy eso.